la palabra de Dios. Y vamos a estudiar 4 veces en las que Dios escribió con su mano. ¿Sí? Así se llama el estudio de hoy. 4 veces en las que Dios escribió con su mano. De paso, este estudio, esta meditación, te puede servir el día de mañana para que también puedas armar un sermón, para que lo puedas predicar en otro lado, para que lo puedas predicar un sábado o un miércoles o en algún culto o donde te inviten, no importa. Así que 4 veces en las que Dios escribió con su mano. Por lo general, la escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Y la escritura fue revelada por Dios. ¿Qué significa esto? La revelación es el proceso mediante el cual Dios se encontró con los profetas, las profetisas o los apóstoles, en las que Dios se mostró en un encuentro. Y en ese encuentro hubo un contenido. ¿Qué tipo de contenido? Un mensaje. Dios les dio en ese encuentro un mensaje. Y en esa revelación Dios se mostró, se dio a conocer un mensaje por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de apariciones divinas, ¿sí? En una zarza o en alguna otra situación, o por medio de un mensajero divino, llámese un ángel. Así Dios se dio a conocer. Y Dios también se dio a conocer por medio de la inspiración. La inspiración es el proceso por el cual Dios guió a la persona que recibió la visión para que escribiera. ¿Se entiende? Para que esa persona con su conocimiento, con su escritura, la escritura de ese profeta o apóstol, con su conocimiento en la oración, en el lenguaje, escribiera de la mejor manera con sus limitaciones la palabra de Dios. Eso se denomina inspiración, ¿sí? De tal manera que por lo general Dios nunca escribía Él mismo el mensaje que quería hacernos llegar a nosotros. Dios siempre su mensaje lo hacía llegar por medio de otros hasta nosotros. Pero en algunas ocasiones Dios decidió Él mismo, con su propia mano, escribir mensajes para su pueblo, para sus hijos, y eso muestra en esos mensajes la importancia de lo que Él quería decirnos, porque si no, hubiera utilizado un mensajero humano, ¿se entiende? Hubiera utilizado un profeta, un apóstol, y así sucesivamente, pero Él mismo quiso escribir, y yo por lo menos tiendo a creer que si Dios tuvo que bajar del cielo a escribir algo es porque era sumamente importante. Si no hubiera elegido a un humano para hacerlo. Bien, la primera vez que Dios escribe la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18. La primera vez que Dios escribió, dice así la palabra de Dios. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, la primera vez que Dios escribió las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y fue algo maravilloso, porque la Biblia dice que el monte humeaba y se tambaleaba como un borracho. Imagínense la majestad del cielo descender sobre un monte para escribir el contenido de los 10 mandamientos. Y de ahí la importancia de estas 10 leyes, que Dios no se tomó la molestia de dictársela a Moisés como muchas veces había hecho.
de decirle para que Moisés la escribiera. Porque imagínense, estas leyes eran tan importantes que no debía por ninguna razón quedar a la interpretación humana. ¿Se entiende? Tenían que ser leyes precisas y no era que Dios le iba a mostrar a Moisés los 10 mandamientos y Moisés lo iba a escribir con sus palabras, con su escritura, con sus formas. No, Dios no lo dejó librado al azar. Cada uno, claro, es un mensaje directo. Un mensaje directo. Dios se tomó la molestia de Él mismo escribir el mensaje para no dejarlo librado a la interpretación humana, para que la escritura no fuera humana, sino que tanto la escritura, el mensaje, el contenido, era todo de origen divino, hecho por el mismo Dios. Y escribió entonces las tablas del pacto, la primera vez que Dios escribió. Ahora, fijémonos que en la Biblia hay mucho contenido, muchos textos, pero hubieron algunas pequeñas cosas que Dios mismo la escribió tal cual. La segunda vez que Dios escribe la encontramos en Deuteronomio capítulo 5, en Daniel capítulo 5 quise decir. En Daniel capítulo 5, y ahí encontramos algo distinto. Y encontramos que en el reino de Babilonia, ya en el ocaso del reino de Babilonia, en la época de Daniel, y el rey Belsasar era el que reinaba, mientras celebraban una fiesta pagana y mientras utilizaban las cosas santas de Dios, los vasos sagrados y las cosas sagradas, banalizaron las cosas sagradas el rey Belsasar y cometió un sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Tomar las cosas sagradas y darle un uso común. Y Dios se sintió ofendido por tan tamaña, por tomarse atribuciones que no le correspondían, por tamaña falta de respeto. Y el libro de Daniel nos dice que mientras ellos adoraban sus dioses de oro, el versículo 4, dice, y bebieron y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía que la mano escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¡Qué tremenda escena! Esto es tremendo. En medio de una fiesta pagana, licenciosa, ofensiva, idolátrica, el rey y sus príncipes tomaron las cosas sagradas y la hicieron común. De paso, hay un peligro tremendo en tomar las cosas sagradas, en utilizarlas vanamente, en no respetar las cosas sagradas de Dios. Y Dios tiene muchas cosas que son sagradas. En este caso, fueron cosas de su templo. Por eso las cosas que tenemos en la iglesia son cosas dedicadas para un uso exclusivo, son cosas santas. El púlpito es santo. Cada cosa que está acá dentro en la iglesia fue dedicado al Altísimo. Y merece un respeto grande, porque no es nuestro. La Biblia realmente es muy generosa, o los traductores bíblicos, el que tradujo esta Biblia al castellano,
por lo general es muy generoso al describir lo que pasó. Miren que el versículo 6 dice, entonces el rey palideció, o sea, se quedó pálido. ¿Vieron cuando una persona se queda pálida, como cuando le baja la presión arterial, cómo se queda? Blanca, ¿sí? Como que si se le fuera la sangre. Se quedó pálido. Dice que sus pensamientos se turbaron, o sea, en medio de la fiesta fue tan tremenda esa imagen que no sabía lo que estaba pasando, no sabía la situación, como que se quedó en pausa. Y lo tercero dice, y se debilitaron sus lomos. En esta frase en la Biblia, cada vez que uno la lea, se debilitaron sus lomos, uno no entiende bien. Uno dice, los lomos, ¿cómo que se debilitaron sus lomos? ¿Serán los hombros? ¿Será la cintura? ¿Qué fue lo que pasó? Por lo general, esta frase significa que es lo que realmente sucedió, sería más o menos cuando alguien tiene tanto miedo ante una situación tan tremenda que se hace pis encima. Eso es lo que significa se debilitaron los lomos. Solo que obviamente en la Biblia no va a aparecer y se hizo pis. Sería muy brusco. Claro, pero es algo tan traumático que directamente se hizo encima. Eso es lo que significa se debilitaron sus lomos, de tanto terror que le dio. Y la frase siguiente los ratifica y dice, y sus rodillas daban la una con la otra. Una mano divina, la mano de Dios, vino y escribió una sentencia. Todos conocemos después la sentencia, aparece a partir del versículo 25, y sabemos que traen a Daniel, le ofrecen dones y riquezas, y Daniel le dice, no me interesa nada de eso, pero te la voy a leer igual. Y la escritura era Mene, Mene, Tekel, Uparsin, versículo 25. Y ¿qué significa literalmente? Dios contó a tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, la segunda vez que Dios con su mano escribió un juicio directamente. Un juicio. Y es tremendo porque este juicio destruyó un imperio o puso fin a la supremacía del hombre y Dios mismo tomó las cosas en sus manos. La primera vez que Dios escribió una ley para que toda la humanidad se rigiera. La segunda vez que Dios escribió un juicio, una sentencia, y esa sentencia fue tremenda, porque puso un rey, y en ese mismo día los medos y los persas conquistaron a Babilonia, y fue muerto ese rey blasfemo, ese rey que no respetó las cosas sagradas y quiso burlarse de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Dios es un Dios vivo, aunque a veces no nos demos cuenta, Dios es un Dios vivo, que Él está pendiente de cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, para bien, porque Él dice, yo sé los pensamientos que tengo contra vosotros, pensamientos de bien, pero cuando alguien osa en no tomar en cuenta sus mandatos, Dios también es fuego consumidor. Por eso la Biblia dice, temed a Dios y dadle gloria. La segunda vez escribe una sentencia, un juicio, y ahí lo encontramos en Daniel. La tercera vez la encontramos en Juan capítulo 8, y el versículo es del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Y aquí encontramos una situación muy distinta a las primeras dos. La primera vez Dios escribió una ley
para que por medio de ella se rigiera toda la humanidad. La segunda vez Dios escribió un juicio, una sentencia. Y la tercera vez que la escribe Dios mismo personificado. La primera vez, en el monte del Sinaí, Moisés solo pudo ver que algo escribía, porque Dios hablaba con él. La segunda vez una mano, y la tercera vez es Dios mismo, en la persona de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo divino, que Él escribe. Y es en el caso de la mujer adúltera. Juan 8, todos conocemos la historia, ¿verdad? Una mujer hallada en el mismo acto, versículo 4, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues, ¿qué dices? Lo más sorprendente de esta historia es que son unos hipócritas y escondían parte de la información, porque si fue encontrada en el mismo acto de adulterio significa que faltaba un hombre ahí. No puede estar cometiendo adulterio sola. Dice que fue encontrada, Además de que probablemente, como dice el hermano juez, sabían dónde iba y qué iba a hacer. Claro, y a lo mejor alguno de ellos, quién sabe, era uno de sus clientes. También. Pero si fue encontrada en el mismo acto de adulterio, la ley decía que ambos debían morir, pero el hombre no estaba, solamente estaba ella. Y luego le dice: bueno, ¿y la ley qué dice? Y ponen a Jesús entre la espada y la pared, porque Jesús dijo en Mateo 6, 18 y 19, que Él había venido a cumplir la ley y los profetas. Mateo 5, 18, que Él había venido a cumplir la ley y los profetas. Y bueno, le dice: cúmplelo ahora, apedréala. El relato de Juan nos dice, versículo 6, pero eso decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. O sea, Jesús estaba escribiendo. Dios mismo, en presencia de los seres humanos, estaba escribiendo. Si bien no sabemos ciertamente lo que escribió Jesús en el suelo, pero lo que escribió fue tan sorprendente que nadie se atrevió a decir nada. No sabemos, pero Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Podemos inferir que escribía cosas sobre los demás, porque si el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, es porque en la Escritura se reflejaban los pecados de los demás, ¿sí? Y cuando los otros lo vieron y vieron su pecado, no se atrevieron a decir nada porque sus pecados estaban ahí escritos, ¿sí? Yo me imagino a Jesús escribiendo: Ramón, tal y tal pecado; Antonio, tal y tal pecado; José, tal y tal pecado, y así sucesivamente. Y cuando las personas lo veían, esa escritura era una afrenta para ellos mismos y no se atrevieron a tirar ninguna piedra. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ven sus pecados y al ver sus pecados no sienten el impulso de cumplir la ley, porque ellos mismos merecían ser apedreados también. El contenido no lo sabemos, pero sí es cierto que en esta historia lo más importante es que encontramos el perdón, porque esta escritura fue tan grande y tan poderosa que provocó que las personas no avanzaran y esta mujer hallara el perdón por sobre todas las cosas. La primera vez escribió una ley, la segunda vez escribió una sentencia, un juicio, la tercera vez escribe y como resultado trae el perdón para una mujer que merecía morir. Y por otro lado vemos la misericordia del Señor,
que a pesar de que merecía morir, el Señor da una segunda oportunidad. Porque eso es lo que Él hace. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la misericordia, el perdón y la gracia de Dios da una nueva oportunidad. Jesús le ofrece gracia a esta mujer, halla el perdón y continúa y le dice ahora no peques más. El perdón. La cuarta vez que Dios escribe, y última, que Dios escribe, es una promesa. Ya pareciera que en 3 ocasiones el Señor escribió, pero los resultados no fueron los que esperaba, porque el pueblo de Israel no tomó en cuenta la ley y vivió al margen de la ley. A pesar del juicio de Belsasar y cómo habían empezado los medos y los persas a reinar, el reino siguiente, los medos y los persas, hicieron lo que quisieron y no tomaron a Dios en cuenta. A pesar de que Jesús escribió en tierra y estos hombres fueron impedidos para que no apedrearan a la mujer, siguieron tramando contra Jesús y lo terminaron matando. Ahí Jesús los detuvo, pero se fueron y siguieron maquinando. La última vez que el Señor quiere escribir, lo quiere hacer en una promesa. Y ya no en piedra, ni en pared, y mucho menos en el polvo. Porque el polvo, cuando viene una brisa, borra todo. Que fue lo que pasó con esta mujer. A pesar del juicio, a pesar de sus pecados, como el viento borra lo que se escribe en la tierra, así el Señor borró sus pecados. Pero la próxima la encontramos y última en Jeremías 31. Y aquí encontramos una promesa del Señor, una promesa divina. Y el versículo es el 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la promesa del nuevo pacto. Un pacto donde Dios dice, he tratado de escribir para que vean visiblemente que yo quiero que las personas cambien, pero ahora quiero escribir en el corazón. Quiero escribir donde el viento no borre, ni el paso del tiempo borre. Quiero escribir en el corazón. Quiero escribir mi ley en el corazón. Les daré un corazón nuevo, dice también el libro de Jeremías, un corazón nuevo. Pero mi ley la voy a escribir en el corazón. Ahora Dios quiere escribir su ley en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios escribe en el nuevo pacto su ley en nosotros ocurre un cambio. En las veces anteriores no hubo un cambio, a pesar de que Él escribió, o el cambio fue momentáneo. Pero cuando Dios escribe en nosotros su ley, el cambio es permanente. Porque ese escribir en nosotros es lo que la Biblia le denomina nuevo nacimiento, conversión, arrepentimiento. Y cuando alguien es convertido, cuando alguien nace de nuevo, el impulso natural que sale de su corazón es obedecer a Dios. No porque se esfuerce, sino porque naturalmente le sale obedecer, le sale amar a Dios, le sale respetar a Dios, le sale buscar a Dios. Cuando la ley de Dios está en nosotros, ocurre un cambio permanente. De tal manera, decía el profeta Jeremías, que en un momento de todas las pruebas que tenía, él dijo, ya no voy a hablar en el nombre del Señor. Pero dice, traté de hacerlo, pero no pude,
porque la palabra de Dios era como un fuego que lo consumía. Cuando alguien tiene en su corazón escrita la ley, hay un cambio. Y ese cambio se ve, se siente, se percibe, los demás lo notan porque cambia todo. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de ser, la forma de mirar, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de ser. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros de manera permanente. La cuarta vez que Dios escriba en nosotros, lo que Dios quiere escribir en nosotros, en nuestro corazón es: tú eres mi hijo y yo soy tu Dios. El arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, donde Dios se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en sus reales hijos. Así que estas son las 4 veces que Dios escribió. 3 la hizo en tierra, en pared, en piedra, pero la última la quiere hacer en nuestro corazón. Quiere poner en nuestro corazón: eres salvado, eres convertido, eres mi hijo, yo soy tu Dios. Así que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda ayudar en esta noche y que esta reflexión también nos sirva un día para poder compartirlo con otros y que este mensaje también nos pueda ayudar a nosotros a seguir adelante. ¿Les parece si oramos? Querido Dios, bendito Padre, alabamos tu nombre porque sabemos que tú quieres escribir en nuestros corazones la palabra salvo. Tú quieres escribir en nosotros un nuevo nacimiento, un arrepentimiento, una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, Señor. Ayúdanos a dejar de lado todo aquello que nos impide servirte y ayúdanos a honrarte de todo nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.